que eso se lo facilite. Y a mí me gustaría colaborar a que creáramos esos entornos liberadores, pero que nunca van a ser un punto, diríamos, definitivo, porque creo que hay un trabajo que forma parte de nuestra subjetivación. Entonces, bueno, Julia Kristeva, como les decía, remite a esa realidad, que no es una realidad de anecdótica, ¿no? Dice, sí, un día me cogió en brazos una mujer y yo estaba tranquilita y no, eso no es así. Esto es 9 meses de embarazo y esto es, aunque el padre le dé el biberón al hijo, cosa que me parece muy recomendable y que está muy bien que ocurra, pero eso no va a sustituir ese hecho biológico que el cuerpo de esa mujer que además me ha llevado en su seno y que yo deseo que siga ocurriendo así y no sustituyamos por una máquina ni por un vientre de alquiler, ¿no? Esa realidad que saben que es otro de los temas que hoy el feminismo está tratando, estas mujeres sobre todo de países más pobres que pues tienen como una posibilidad de ganarse dinero embarazándose, bueno, no sé cómo está el tema, ¿en México se puede? Esto se hace así, bueno, si quieren, porque es un tema polémico, pues si quieren lo abrimos en el debate para no desviarme, porque empiezo con este y no acabo toda la hora. Entonces esto, bueno, yo como les decía, deseo que siga siendo en un seno materno y no en una máquina, ni en un seno alquilado por dinero, que se realice ese crecimiento del ser humano en sus primeros meses. Por tanto, es esos 9 meses, pero luego existe esa posibilidad de que se nutra este recién nacido y sin poner en un altar la lactancia materna, pero saben ustedes que no pasa nada si se tiene que dar biberón, pero que la lactancia materna está especialmente bien diseñada para dar esa alimentación, puesto que pues tiene los anticuerpos que van a defender a ese recién nacido y además tiene una forma de ofrecérsele este alimento que empieza con menor cantidad de grasa, luego le sube la grasa cuando ya ha empezado a comer y al final le da como el postrecite con el calostro y está especialmente bien diseñado. Bueno, pues eso para también hacerles un apunte teológico, porque si no me dirán, hombre, ¿y dónde está la teología? Pero ya voy. El primer nombre de Dios, el nombre más antiguo de Dios que tenemos en la Biblia, es un nombre que en hebreo se llama El Shaddai. Y este nombre, El Shaddai, tiene, como son estos nombres venerables y antiguos, diferentes interpretaciones, ¿no? Y habrá polémica ahí. Pero hay un conjunto de exegetas que interpretan, traducen El Shaddai, lo que está claro es que es lo que en hebreo llaman un dual. El ay al final quiere indicar que estamos hablando de dos. Y El Shaddai se puede traducir, y hay los exegetas que defienden esa traducción como Dios, Él, esto no es polémico, esto está claro, Él es Dios, y Shaddai sería esta palabra, Shaddai, que quiere decir pecho o que quiere decir montaña, y tampoco están separados, ¿no? Pecho y montaña, entonces sería Dios que tiene 2 pechos. Dios con 2 pechos. El nombre más antiguo en la Biblia, y por ejemplo, si conocen el Salmo 90, que es el Salmo que dice, yo los cito en catalán, los salmos, tu que vius a recer de l'Altíssim y pasas la nit a l'ombra del Totpoderós. Tú que vives al abrigo del Altísimo y pasas la noche bajo el Todopoderoso, ¿no? Este Altísimo y este Todopoderoso, si van a mirar el hebreo original, es El Shaddai. Entonces es una traducción, Altísimo, Todopoderoso, que sería muy distinto si tradujéramos tú que vives bajo Dios con 2 pechos. Entonces eso evidentemente nos lleva a una imagen infantil, y no se trata de infantilizar la religión ni la experiencia religiosa, pero sí de enraizarla en la experiencia de la persona como el primer momento donde se sintió protegido, bajo esas 2 montañas, bajo esos 2 pechos, que además, como también saben los que conocen el texto bíblico, son las montañas que rezuman, las montañas que rezuman leche y miel. Más explícito imposible, ¿no? En ese sentido, como el origen de una conciencia religiosa que, insisto, no voy a defender yo la infantilización de lo religioso, pero es que la experiencia del niño pequeño bajo esas montañas, bajo esos pechos que rezuman leche y miel, esto puede ser de todo menos infantilizadora, puesto que el niño pequeño, cuanto más protegido se siente bajo esas montañas, bajo esos pechos, más valiente es, más capaz es de alejarse de ellos, más capaz es de explorar el mundo alrededor, menos miedo tiene. En ese sentido, yo creo que es positivo esa imagen para la religiosidad, no como el miedo de alguien que necesita que le protejan y va a cerrar los ojos en un intimismo, diríamos, regresor, sino como alguien que dice, yo tengo aquí 2 montañas que rezuman leche y miel y ahora vas a ver si me atrevo a vivir la vida, porque sé que ahí tengo algo que me sostiene y me sostiene de una forma generosa, de una forma de abundancia, de una forma que, bueno, la mejor experiencia que tenemos pues es esa que Teresa de Jesús, por ejemplo, dice
que Dios no solamente nos da el alimento y nos lo cocina y nos lo prepara, sino que incluso nos lo mastica, que esto es un poco exagerado, pero me entienden, que es como una providencia real, como un apoyo incondicional en ese ser aceptado, en ese ser cuidado, en ese ser soportado, ¿no? que te apoyan. Ahora me he perdido por dónde iba con lo del Shaddai. Bueno, todo era para indicar, ¿no?, que esa importancia que le da Julia Kristeva a esa experiencia infantil es la que hace que en la vida adulta, y ahora viene el punto, en la medida que la mujer y también el varón, aún en la vida adulta, estemos en continuidad con nuestra experiencia infantil, ahora sí en un sentido de no haber madurado lo suficiente, en esa medida vamos a regresar, también ahí en un sentido de negativo, diríamos, de no maduración, vamos a tener tendencia a regresar a esa experiencia infantil en el momento de conflicto. Y eso es lo que se llama una crisis tética, y quiere decir que en el momento de dificultad la mujer va a tener una tendencia proporcional a su aún no plena madurez, pero yo estoy hablando, yo no me considero plenamente madura, yo me considero en camino hacia algo que llamamos plenitud de vida. Por tanto, a mí esto que les estoy contando creo que me ocurre, y les propongo como que consideren, si les parece que a lo mejor a ustedes también, sería ese momento de miedo, no el momento de la plenitud. Ese es el que vamos a dar un salto y me voy a meter con el feminismo de la igualdad, digo a meter en el sentido de apoyar, ¿no? Pero el punto de partida yo creo que tenemos que estudiar bien, entender bien, que es bueno que hagamos esa dicotomía. Si no nos entiende lo que ocurre a nivel social, yo al menos no lo entiendo, ni tampoco a nivel a veces personal, ¿no?, de las situaciones donde una se encuentra y las situaciones que pueden avergonzar a una persona. Paréntesis, como saben, el tema de la violencia doméstica en lo que llamamos estratos sociales con menos cultura y con menos formación, se convierte en algo que se puede comentar con los demás. Es lamentable, pero es algo que la mujer se atreve a comentar con otros. En los estratos más altos de la sociedad ocurre menos eso. Ustedes saben, ¿no? No ocurre menos la violencia doméstica, no ocurre menos que las mujeres tengan esa experiencia, pero sí ocurre menos que las mujeres hablen de ello. Sí ocurre menos que encuentren con quien poder comentar eso, y eso es un drama que añade a ese dolor profundo y que, bueno, como saben, ha habido muchos estudios al respecto. Por tanto, por eso digo, tan importante es de intentar entre todos aportar datos para entender eso que ocurre, ¿no? Entonces, Julia Kristeva dice, en ese momento de crisis se regresa a ese ámbito de subjetivación infantil en el cual la mujer tiene tendencia a identificarse con ese rol de madre y, por tanto, con aquella que da apoyo emocional, con aquella que tiene que, de alguna manera, responsabilizarse de forma particular por ese sustento emocional y también muchas veces material, ¿no?, ese sustento. Y el varón también en esa regresión, en ese momento que nadie le gusta aceptar que tiene, pero así es como cuando perdemos los papeles, que se llama, ¿no? Uno cuando está ahora hablando, yo bien calmadita hablando, pero si perdiera los papeles empezaría, como todos ustedes, a dar los golpes en la mesa, uno se vuelve rojo, uno regresa a un estadio, diríamos, bastante prerracional de interacción con los demás, pero a ver a quién no le pasa esto nunca, ¿no? Es en ese momento donde ese patrón, diríamos, aprendido, vivido, experimentado en la infancia, se activaría, y en ese momento tendríamos ese peligro de que la mujer se identifique con aquella que da el apoyo emocional, el varón se identifique con aquel que de alguna forma tiene esa posibilidad de recibir ese apoyo. No sé, ¿me he explicado con esto? Sí, luego si quieren, ¿no?, en el diálogo, objeciones o intentar matizar más, pero era como para añadir este dato por el tema de la violencia, que no me parece menor, y porque, bueno, hay una dificultad real con quienes trabajan en ello para superar esa atribución de culpa. Entonces, como les decía, en esta forma mía de entender el género, creo que es importante ese punto de partida que tiene género, pero creo que el error de la sociedad patriarcal y evidentemente de la sociedad patriarcal, y yo creo también de la teología o del feminismo de la diferencia, es pensar que ese punto de partida que tiene género, porque tiene como referente a esa madre, va a mantenerse, o es bueno que se mantenga, durante todo el periplo personal, durante toda la evolución de la persona, como si eso fuera también un punto de llegada. En contraposición a esto, yo coloco el Evangelio de Juan en el capítulo 3, que es el pasaje donde Nicodemo va a encontrar a Juan.
¿Saben? El capítulo 4 del Evangelio de Juan es el famoso pasaje de la mujer samaritana, donde Jesús por primera vez dice ego eimi en griego, que es yo soy, que es lo que dijo la zarza ardiendo a Moisés. Esto es la revelación de la divinidad en el Evangelio de Juan. Empieza en una interacción con una mujer, que es la mujer samaritana. Es muy importante el papel de las mujeres en el Evangelio de Juan, pero tampoco pues, va a ser el tema ahora, ¿no? Bien, este es el capítulo 4, pero antes hay el capítulo 3, que es la interacción de Nicodemo con Jesús. Nicodemo, un maestro de la ley, alguien que se considera un sabio de la época, que se avergüenza de ir a buscar consejo o de ir a consultar a este rabino, a este, diríamos, profeta itinerante de mala reputación en su época, y por eso dice el Evangelio de Juan, Nicodemo se va a ver a Jesús de noche, porque la cosa quede disimulada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conversación que tiene este sabio de la ley con Jesús? Bueno, hablan sobre esa plenitud de la persona, sobre esa plenitud y sentido de la vida humana. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, esta noción de nacer de nuevo, dice, ¿cómo? Un hombre adulto va a meterse de nuevo dentro de una mujer para salir de esa mujer de nuevo, porque nacer es de una mujer, como les estaba indicando. Y Jesús dice, no, no de una mujer, del agua y del espíritu. Que uno dice, a ver, ¿eso cómo se hace? Eso es el símbolo del bautismo, pero también, más allá de un símbolo sacramental de la tradición religiosa o eclesial, eso es la experiencia de superar ese referente de la madre, con todo el amor y todo el respeto. Esto no se trata de denigrar ahora a la madre ni al origen, diríamos, biológico que tenemos todos, pero sí abrir ese horizonte de significación y de referente existencial para que ese cordón umbilical simbólico quede realmente roto y vayamos a dónde. ¿Quién va a ser ese sustituto? ¿Qué quiere decir que Dios sustituya a ese referente infantil? Bueno, pues el peligro es que se sitúe ahí un Dios patriarcal con su barba blanca que haga de sustituto, y cuando hacemos eso, de hecho, no nos hemos movido un ápice, porque estamos en la misma lógica de referentes insuficientes. No, el agua y el espíritu, ahora sí viene la teología queer, o la palabra queer, ¿no? Cuando la teoría queer nos habla, con esa palabra queer, que saben que en inglés significa raro o rarito, ¿no? Se traduce. Entonces, es una palabra que también en alemán tenemos la palabra queren, que es como atravesar, ¿no? Y esa me gusta más traducirlo desde esa raíz, porque creo que también aquí en México se ha utilizado como insulto a veces la palabra invertido para la persona homosexual, ¿no? Ese invertido sería, pues hay uno que va en dirección correcta y uno que va del revés, o que va invertido, que va cruzado, que no va recto. En inglés ya saben que es la palabra straight, ¿no? Que es recto, y luego está esa palabra queer, que es como que va de lado, ¿no? El recto y luego el que va mal, ¿no? El que se ha perdido, el que se ha desdireccionado, el que ha perdido el norte, el que no va a ninguna parte o no va ahí donde se tiene que llegar. Bueno, todo este imaginario fue el que hizo que la palabra queer se utilizara en los años 90, desde antes, pero para insultar a los homosexuales. Y hubo un grupo de activistas homosexuales británicos que cogieron la palabra y dijeron, bien, queer significa que yo no quepo dentro de las categorías de género, ¿verdad? Que yo no quepo, que no estoy de acuerdo con lo normativo. Bueno, pero es que ¿qué quiere decir eso de vivir de acuerdo con lo normativo? ¿Qué quiere decir? Sí ser y estar orgulloso de eso dentro de una categoría que te encapsula como persona. ¿No es cierto que cada persona estamos llamadas a ser piezas únicas? ¿No es cierto que es algo positivo para cada persona alejarse de las etiquetas, no solo de género, de raza, de nación, de cualquier otra etiqueta? ¿Que no es eso madurar como persona, ser capaz de ser libre en un sentido de abrir un espacio de originalidad? En el espacio y el tiempo aparece una subjetividad que no ha aparecido nunca, y ahí no es necesario hacer hipersubjetivaciones como si fueran, no, con sencillez, pero es cierto, ¿no?, que Dios, yo creo, nos mira a cada una y a cada uno como piezas únicas, no viendo el grupito de los mexicanos y los pueblanos, los de Ciudad de México, las 1001 categorías que hacemos y que quizá sí nos ayudan y necesitamos en el espacio y en el tiempo, pero que no podemos absolutizar, que debemos trascender, que ese diríamos, necesario para mi entendimiento de lo que es
el periplo humano tiene que ser una cesura con ese inicio infantil, no porque sea malo el inicio infantil, sino porque estamos llamadas a nacer del agua y del espíritu. Hay otra palabra para esto que utiliza la patrística, la teología de los primeros siglos, y que utilizada en el siglo XXI, fíjense si hemos involucionado, nos parece a veces de escándalo, y es la palabra divinización. Uno dice, hombre, no, divinizarse no, Dios es Dios y nosotros somos solo humanos, ¿no? Bueno, pues no se atrevan a utilizarla, pero San Agustín la utilizaba y toda la patrística la utilizaba. Decían, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Y hoy en día esto nos da como, ¿no?, temblor de piernas decir eso, ¿no? Dios se ha hecho hombre para que el hombre, la mujer, se haga Dios. Esto no le resultaba ningún problema, le resultaba precisamente a aquello a que estamos llamados. Y Dios es aquel que se hace a sí mismo. Aquella que se hace a sí misma. Entonces esto no es una rivalidad con Dios. Ahí está Dios y yo me rebelo y me hago a mí misma. No, ahí está Dios, como esas montañas providentes, como ese sustento de mi ser, y yo me voy a realizar a mí misma porque estoy sustentado en algo que se llama libertad, una libertad como don, pero la libertad como don de Dios, pero como libertad real y libertad auténtica. Por eso, y ahora voy a algunas de las teólogas que de hecho toco aquí, como María de Ágreda,